Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar reunidos, por tener a todos los hermanos. Porque la palabra, por ser de gran, por ser de gran valor, le damos el debido respeto y honra. Por eso es que anhelamos de todo corazón, con temor y temblor, no mezclarla. Porque en el momento que mezclamos la palabra, se vuelve una blasfema. Con el chinito escuchábamos a una predicadora y aunque decía algunas verdades, pero con la mezcla se convertían en una blasfema. Porque la palabra debe de ser sana doctrina. Porque si el alimento no es sano, pues, ¿qué es lo que le pasa? Lo enferma. Porque la naturaleza nos enseña que lo que no es orgánico te enferma y a lo largo mata. Entonces, si la, si la palabra es anunciada con mezcla, se vuelve peor si fuera letra, solo letra, pues. Diera menos muerte, pero cuando ya va la mezcla, el engaño es la verdad, entonces el veneno es letal, porque eso fue lo que le pasó al Señor, que le mezclaron la hiel con vino. Entonces, y el Señor abomina las mezclas, porque dice que unos se tragan cuelan una cosa, pero se tragan otras. Entonces, por eso es que nosotros huimos de, no es que menospreciemos a otras personas, es que si lo que nos predican lleva mezcla, eso es más dañino, porque la Biblia dice que mejor sea frío, o sea, pura letra, o caliente, pura revelación, pero no tibio, porque entonces vuelve un daño grave. Y eso dice Dios lo va a vomitar. Porque yo he oído hermanos que dice retener lo bueno y desechar lo malo. Pero eso no se está refiriendo a que usted debe de oír una prédica que porque tiene algo bueno y algo malo. Entonces, no diría el Señor que un poco de levadura. Entonces uno no puede caer en eso. En el retener no se refiere a la palabra. Porque entonces es como decir el Señor, retener el pan, la mezcla, ¿cómo se llama? La masa pura, pero desecha la levadura, pero ¿cómo podemos saber? Si dice la palabra que solo los ángeles saben. Por eso que nosotros nos mantenemos y somos bien celosos de la palabra que predicamos, porque Satanás es muy astuto en mezclar. Y nada causa más daño que la mezcla. Sobre todo cuando viene de una mujer. Porque la Biblia dice que una mujer mezcló, dice. Así dice la palabra. Entonces se vuelve muy dañino cuando, sobre todo si no están cubiertas, porque la mayoría predica sin cobertura y eso se vuelve un daño, un gran daño. Entonces,
Cuando, cuando le decimos a usted que se congregue, si usted viene, por ejemplo, de otros lugares, lo primero que le dicen a uno cuando uno anda drogado y se ha drogado con muchas clases de droga, es que lo encierran para sí, porque, pero si uno se va del lugar y empieza a ir para acá, para allá, vuelve otra vez a, a- a contaminarse. Entonces, el, por eso es que a mí me costó desintoxicarme y aún me estoy todavía desintoxicando de muchas cosas. No de lo que me predicaron, sino de la carne. Y le pedimos al Señor que siempre prediquemos la sana doctrina, porque seremos responsables, dice, si nos hacemos maestros, nos haremos responsables de lo que decimos. Y por eso Hebreos capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer el versículo 14. Porque es manifiesto que nuestro Señor, dice, nuestro Señor surgió de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante a los sacerdotes. O sea que Moisés de la tribu de Judá no dijo nada, y de ahí no vino el Señor, para que el Señor viniera sin mezcla. Moisés habló de todas las tribus, pero no de esta tribu, de donde vino el Señor, porque era una tribu misteriosa, pequeña, pero misteriosa. Entonces, en Hebreos, que estamos leyendo, se presentan tres aspectos de Cristo: sumo sacerdote, ministro y ejecutor del Nuevo Testamento. Esos tres aspectos se encuentran en Hebreos: un sumo sacerdote, un ministro y un ejecutor del Nuevo Testamento. Cuando la Biblia menciona que Cristo es el sumo sacerdote, también nos afirma que Él es el ministro de los lugares santos y ejecutor del Nuevo Testamento. O sea que el Señor es ministro de los lugares santos, se refiere a los lugares celestiales. Fíjese de dónde ministra el Señor, para que no se mezcle nada. O sea que la palabra que nosotros predicamos viene de los lugares santos, de ahí viene la revelación. Por eso la palabra dice que el Espíritu lo que oiga dirá, dice, no dice que lo que oyó, lo que oiga dirá, porque el Señor todavía sigue hablando. Mucha gente le dice a uno, pero ¿dónde dice? Pues aquí dice que el Señor tiene un ministerio en los lugares santos y que el Espíritu oye y lo que oye habla, no lo que oyó, sino lo que oye, eso hablará, dice. Así como Cristo en humanidad, a lo que oía del Padre, eso hablaba. Ahora el Espíritu Santo, lo que oye de Cristo, eso es lo que dice. Porque el Señor Jesucristo todavía sigue hablando. Entonces la revelación por eso se vuelve infinita. Y por eso le preguntan a uno y le dicen, pero hermano, ¿dónde encontró eso? Nosotros hemos leído y no vimos eso. Pero es porque el Señor sigue hablando. ¿Mm? Entonces, mientras Cristo está llevando a cabo su obra sacerdotal, a la vez también pone en ejecución el Nuevo Testamento y nos ministra el contenido mismo. Todo lo que Cristo habló en el Nuevo Testamento, lo sigue hablando. Él es el que lo explica. Y esa gente, es que si no está aquí, yo no lo acepto.
pero es el Señor el que lo sigue explicando. No somos nosotros los que lo explicamos, sino que es Él el que lo explica, porque de otra manera no podríamos nosotros darlo a conocer, en la medida que lo damos a conocer. Es un ministerio nuevo, fresco, porque el Señor todo lo que dice es nuevo, dice la palabra. Y es fresco. Entonces el Señor tiene un ministerio, digamos que el Señor tiene un púlpito en los cielos y desde ahí está hablando, explicando el Nuevo Testamento. Por eso es que alguien no puede decir, por ejemplo, es que Dios me habló, hermano, me habló. No. El Señor es el que habla y Él es el que explica. Nosotros nada más expresamos lo que Él explica, no lo que nosotros explicamos, porque es demasiado misterioso lo que el Señor nos dice. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, Dios ha hablado al hombre de tres maneras. Por medio de su palabra, por medio de su promesa y por medio de su pacto, o sea, de su testamento. De esas tres formas Dios habla. Pero la gente dice que Dios habla en su palabra, pero dice la palabra que no solamente habla en su palabra, sino por medio de su promesa y por medio de su testamento. Usted sabe que en la Biblia hay un testamento. Y ese testamento es una promesa. Y esa promesa es una palabra. Entonces, en la palabra de Dios se halla su promesa. Cuando su promesa fue ratificada mediante un juramento, esto llegó a ser un pacto, el cual es también un testamento. O sea, que cuando el Señor habló, el momento que habló prometió, y el día que prometió se volvió una promesa. Y esa promesa, el día que Él murió, se volvió un testamento. Y ese testamento es ahora un pacto. Por lo tanto, la palabra es sellada por medio de un testamento que es más poderoso que un pacto. Porque un testamento trae un sello, por eso dice la palabra que el Espíritu no sella, porque el Espíritu sella el testamento, porque el testador ya murió. Y en el momento que murió, nos garantiza que todo lo que el testamento dice es nuestro. Así es que por eso que el Señor nos habla por la palabra, por la promesa, por el pacto, por el testamento, para que se vuelva firme y glorioso, para que todo lo que usted reciba sea legal. Cuando la revelación viene de un testamento, tenga la seguridad que lo que el Señor le está diciendo ahí se va a cumplir porque se va a cumplir. Porque lleva un acto legal. Viene un sello del Señor por medio del Espíritu. Así es que la palabra está sellada. La palabra es legal. El Señor ya murió. Cuando el Señor murió, el Espíritu Santo vino y selló el testamento. Y le dio el derecho a usted de ser el heredero de todo lo que la palabra dice. Así es que Cristo para nosotros no solamente es la palabra, sino que también es la promesa, no promesas, la promesa, el pacto y el testamento. Pero el testamento es más poderoso que el pacto, porque el pacto, una persona podía hacer un pacto vivo. Hagamos un pacto tú y yo desde los dos vivos. Pero un testamento no se puede hacer porque tiene que morir él. Para que usted sea heredero de lo que el testamento dice, tiene que morir el testador. Y en este caso, Cristo, al morir, la palabra, la promesa y el pacto se volvió un testamento. Así es que ahora usted tiene un testamento, el cual le dice ahí que todo lo que contiene el testamento, usted es dueño. Así es que, supóngase que a usted le heredan 500 manzanas de tierra con petróleo y con muchos tesoros y todo eso. Y supóngase que usted, una vez que muere el dueño de eso y usted queda como heredero, usted ande ahí pidiendo, ¿puedo yo agarrar un poco de esto?
puedo vender esto, puedo recibir aquello. Pero si usted ya tiene un testamento y el testador murió, donde usted queda como el único dueño, ya no tiene por qué pedir. Por eso es que la palabra, si nos ponemos a pedir y a pedir, ofendemos al testador, porque usted es dueño de todo, porque la palabra es un testamento. Y ese testamento dice de que usted es dueño de todo. Entonces los predicadores ahora en día nos hacen creer a nosotros, porque dice que usted no recibe porque no pide, porque han leído en la Biblia que dice el que busca halla y el que pide recibe, y eso es todo. Entonces la gente se ha vuelto a pedir porque eso es lo que dice, pero no se han dado cuenta de que eso que el Señor dijo, lo dijo antes de su muerte. Por lo tanto, eso era una promesa, pero esa promesa, perdón, esa era una palabra. Luego esa palabra se volvió una promesa, luego un pacto, y cuando Cristo murió se volvió un testamento. Por lo tanto, ahora usted ya no puede pedir como pedía cuando la palabra era nada más la palabra y el pacto era nada más el pacto, pero no era un testamento. ¿Ah? Si su papá, por ejemplo, era rico, usted le pedía a su papá, deme esto, me puede dar lo otro, pero un día que su papá murió y hizo un testamento y lo dejó a usted como heredero, ya no tiene que pedir, porque ahora usted es dueño de todo. Entonces, el problema de las personas es que confunden la palabra, la promesa, el pacto, pero no han entendido de que es un testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ahora su petición ya no debe de ser una petición, sino un tomar, un derecho legal. Gloria al Señor. Porque yo oí a esta hermana que lo hizo con buena intención. Ella decía de que María guió al Señor en todo. Que María guió al Señor a convertir el agua en vino, a que fuera a buscar vino, porque el Señor quería restaurar el matrimonio. Ahí no tiene nada que ver el matrimonio. Nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque María no entendía lo que ahí estaba sucediendo. Por eso dijo ella, díganle, hagan lo que él dice, porque yo no entiendo. Por eso les legó a otros. Lo que como ella no entendía, le legó a otros, que otros hicieran lo que ella no entendía. Gloria al Señor. Entonces, nosotros ahora en la revelación del Señor nos damos cuenta que el Señor no vino a restaurar matrimonios, no vino a restaurar personas, sino que Él vino a edificar a su iglesia. Y si usted pertenece a la iglesia, tiene el derecho de todo lo que el testamento dice. Y usted es dueño de todo. Así que usted no tiene que estarle pidiendo al Señor, Señor, bendice mi matrimonio, cambia a mi mujer, ayúdame a que mi marido sea otro. Eso, hermano, va a perder el tiempo. Va a perder el tiempo y no olvide eso. Va a pasar años. Porque usted se da cuenta, usted en los matrimonios, por ejemplo, ¿cuánto le hemos pedido para que Dios haga algo? Y hasta ahorita no se ha resolvido nada. ¿Por qué no se ha resuelto? Porque nosotros nos hemos puesto a pedir sin darnos cuenta de que nosotros ya tenemos un derecho. Y cuando usted ya conoce que tiene un derecho en el testamento, ¿qué es lo que dice usted? Señor, yo no te pido que arregles nada. Ni que arregles a mi mujer, ni que me arregles a mí. Yo simplemente lo que quiero es que tú seas edificado en mí. Y todo lo que tú usas es para mi bien. Y ya. Eso es una verdadera oración. Porque uno quiere que le arreglen aquello que le hace sufrir. Pero sin saberse que aquello que le hace sufrir es lo que lo edifica. ¿Verdad? Y si lo edifica, usted no debe de ser como Pedro, que quería alejar a Cristo de la cruz, sin saber que la cruz es la que lo iba a edificar a él. Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos como Pedro, queremos alejar, no al Señor de la cruz, sino nosotros nos queremos alejar de la cruz. Entonces, acuérdese que ahora lo que usted tiene es un testamento legal. Entonces, desde el principio, Dios ha hablado al hombre aún antes que Adán pecara. Dios habló con el hombre. Pero cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios cuando Adán pecó? ¿Al caso Dios mengó su revelación? No, al contrario, la aumentó.
Porque la palabra dice que cuando Adán pecó, antes Dios solo le hablaba y le decía, come de estos frutos y haz esto y lo otro. Pero cuando Adán pecó, Dios le dijo que la simiente que venía a través de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Mire, esto demuestra que la caída de Adán le dio la oportunidad a Dios de destruir la serpiente. Si no, la serpiente se hubiera quedado, si Eva no peca y si Adán no peca, la serpiente se hubiera quedado haciéndonos daño, engañándonos, haciéndonos comer del fruto, haciéndonos comer de lo otro. Pero cuando Adán pecó y cayó, le dio la oportunidad a Dios de destruir la serpiente. La caída de Adán fue la oportunidad que Dios necesitaba para destruir la serpiente. Como el caso de Sansón. Cuando Sansón fue engañado y su mujer fue muerta, le dio la oportunidad a Dios para que Sansón destruyera a todos los filisteos. Porque Sansón comía con los filisteos, desayunaba con los filisteos, reía con los filisteos. Pero cuando los filisteos le hicieron una maldad a Sansón, entonces Sansón agarró venganza. Porque dice que Dios deseaba que Sansón tuviera problemas con los filisteos para tener una ocasión de destruirlos. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que todas los problemas que han sucedido en la vida, todas las cosas que han sucedido en la vida, son para darle una oportunidad a Dios para destruir al enemigo. Si a usted le sucede algo negativo, usted debe en ese momento usted tiene la oportunidad de darle el derecho a Dios de destruir al enemigo. Gloria a Dios. Así es que cuando usted, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, el enemigo le hace algo a su hija o a su hijo o a su esposa, usted le dice al Señor, ahí tienes el derecho, Señor, de destruir a mi enemigo. Porque la palabra dice que aquel que ha sido vituperado le da el derecho a Dios de ser vengado. Así es que en el momento que el enemigo le ataca a usted, le da el derecho a Dios de vengarlo a usted. Pero si a usted no le pasa nada, ¿para qué Dios va a destruir a su enemigo? ¿Para qué? No hay inicio de venganza. Entonces usted necesita que el enemigo le haga algo para que Dios tome venganza y pueda destruir a su enemigo. Por eso le digo que al diablo no le conviene andarnos haciendo nosotros cosas. Porque hay un derecho. El derecho es que si usted es golpeado, Satanás debe de ser golpeado. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Pero si no hay vituperio, ¿cómo va a haber venganza? Tiene que haber un vituperio. Tiene que haber un golpe para que el Señor tome venganza. Alabado sea el nombre. Si el Señor no hubiera ido a la cruz y Satanás no hubiera hecho todo lo que hizo, Satanás no hubiera sido derrotado. Si Pablo no hubiera pasado todo lo que pasó, Satanás no hubiera sido vencido. Ni la revelación hubiera sido revelación. Así que todos los fracasos y todos los problemas y todas las circunstancias que la iglesia ha pasado, cada vez que eso sucede, Satanás es un poco más derrotado. Alabado sea el nombre del Señor y la iglesia edificada. Quiero decirle algo muy importante. Si usted ve en las congregaciones derrota y ve en las congregaciones problemas y ve eso, lo otro, y usted dice, la iglesia al principio estaba bien porque todos lo tenían en común, todos tenían una sola fe, un solo ánimo, nadie estaba desanimado y todos amaban al Señor con un amor puro y ahora todo está diferente. Déjame decirle que según la palabra, nosotros estamos mejor que lo que estaba desde el principio, porque el Señor no está arreglando la iglesia en general, está arreglando la esencia de la iglesia, que es su remanente. Con ese es el que Dios trata. Usted no se fije, porque ya le he dicho a usted que cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla, pero primero despidió a las multitudes. La multitud es despedida y el Señor va a tratar con el grupo pequeño de discípulos que mete a la barca para ir a vencer al Gadareno. Y el Señor no necesitaba la multitud, sino se necesitaba nada más a los pocos discípulos para vencer la gran tempestad, poder caminar sobre el mar
Si la multitud hubiera visto al Señor caminar sobre el mar, se hubieran lanzado sobre él, lo hubieran querido hacer rey, a ver qué cosas no hubieran hecho con él. Ahí donde hubieran contándole a todo mundo que habían visto al Señor caminar sobre el mar y hubiera satisfacido el Señor la curiosidad de cada uno. Pero el Señor los despidió a ellos porque el Señor quería hacer algo extraordinario. Entonces lo que el Señor está haciendo hoy en día es, para manifestar algo glorioso, está despidiendo a la multitud. Mucha gente no sabe que ya está despedida y que el Señor está tratando con el grupo pequeño. En muchos lugares del mundo el Señor está tratando con su remanente porque el tiempo de su venida se acerca. Así es que el Señor está tratando con el grupo pequeño, con la manada pequeña, porque a ellos el Señor le ha placido darles el reino, la palabra. Así es que no se preocupe de lo que está sucediendo en las multitudes, preocúpese en lo que está sucediendo en el pequeño grupo. El Señor, acuérdese que el Señor no es burlado y el Señor no es derrotado. Gloria al Señor. El Señor siempre, acuérdese de lo que dijo Elías, todos se fueron, todos te dejaron. Y el Señor le dijo, no, así miras tú, así miramos nosotros. Como Elías miraba, miramos nosotros. Mira, Señor, cuánto problema en las congregaciones. Mira, Señor, todos se van. Mira, Señor, se están yendo a la herejía. Mira, Señor, se están yendo al dinero. Señor, se están yendo al mundo y esto y lo otro. Sí, pero hay un pequeño remanente que no ha doblado las rodillas. Ni ante al mundo, ni ante al diablo, ni ante al todo. Hay un pequeño remanente en el cual el Señor se glorifica. Así es que eso no lo vemos nosotros, pero eso lo ve el Señor. El Señor sabe quiénes son, porque los ha escogido de antemano. Si usted fue escogido, déjeme decirle, hermano, que no tendrá necesidad de hacer tantas cosas, porque el Señor las hará todo. Mucha gente hace muchas cosas porque el Señor no la ha escogido. Pero cuando usted es escogido, Él se compromete a hacer todo por usted. Él se compromete. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan a la otra orilla, se comprometió con ellos. Y por lo tanto el Señor se fue a orar por ellos, no por la multitud, se fue a orar por ellos, a interceder por ellos. Y luego vino caminando sobre el mar, luego llevó a Pedro a la barca y fueron hasta la otra orilla porque ya había dado Dios una promesa. Cristo ha dado una promesa, pero la otra multitud no vio nada de eso, nada vio de esas cosas. Entonces, ahora nosotros, de igual manera, el Señor se comprometió en decirles de que vayamos a la otra orilla, ya vamos a la otra orilla, pero esa barca no le cabe a mucha gente, le cabe un poco de gente nada más. Entonces el Señor ya agarró su remanente, el Señor ya nos dijo que vamos a la otra orilla, y la otra orilla se refiere al encuentro con Cristo, entre el mundo y la tierra, entre el cielo y la tierra. La orilla se refiere al cielo y la tierra, la frontera entre el cielo y la tierra. Esa es la orilla en la que el Señor nos espera. Y una vez que llegamos a esa orilla, venimos a vencer a todos los gadarenos, o sea, a todos los puercos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Gadara, acuérdese usted que en Gadara había muchos puercos. Gloria al Señor. Entonces, lo último que tenemos que vencer son los puercos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, desde el principio Dios ha hablado, decíamos, al hombre de muchas maneras. Adán le habló de una forma, pero después de su caída le habló de otra forma. Esta vez le prometió algo, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Eso dice Génesis 3:15. Entonces la promesa acompañó la palabra. Antes Dios le hablaba a Adán una palabra, pero no le había hecho una promesa. La promesa se la hizo hasta que Adán cayó. De igual manera, a Abraham Dios no le dio un pacto. Le dio un pacto después que entregó a su hijo y quiso matarlo. Hasta entonces le dio un pacto. ¿Se da cuenta usted? Salomón, por ejemplo, su gran pecado que cometió, le dio la oportunidad a Dios de darle a David. Después del gran pecado que cometió, le dio la gran oportunidad a Dios de darle a Salomón. Salomón nació de una mujer de la cual él había tomado que no era su mujer. Gloria a Dios. Y después le vino algo exitoso. Eso no quiere decir que uno va a pecar para que lo suceda. Lejos esté de mí, dice Pablo. Porque es bien cierto, dice Pablo, que el pecado trae la gracia, y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero no vamos a pecar, dice, voluntariamente para que la gracia abunde. Eso dice Pablo. Pero lo que le quiero decir es que la palabra es poderosa por tanto fracaso que ha sucedido. Si no hubieran fracasos, si el enemigo no nos atacara, Dios no tendría la oportunidad de que su palabra se cumpla.
La palabra de Dios se cumple por todo lo que acontece. Así es que pase lo que le pase a usted, si usted no lo busca, Dios se ha comprometido en derrotar a su enemigo. Por eso es que los discípulos se gozaban, dice, cuando sufrían, porque ellos sabían que le daban el derecho a Dios de hacer algo. De hacer algo. ¿Ah? Pero ¿qué le dicen los predicadores a uno? Usted no debe sufrir, usted no debe de pasar esto. Dios quiere arreglar su matrimonio, Dios quiere arreglar esto, Dios quiere arreglar lo otro. Él dijo que él no venía a poner paz a la tierra, ni venía a poner paz entre los matrimonios, sino que lo que Dios vino a hacer, dice, es que Cristo fuera glorificado por medio de la fe. Pero si usted no tiene problemas, ¿dónde va a aplicar su fe? ¿Dónde? Entonces su fe no tendría fruto. La fe necesita donde ser aplicada a través de la prueba, a través de la lucha, para que su fe sea fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios habló con Abraham, por ejemplo, le prometió una simiente y le prometió la buena tierra. Pero eso sucedió después del gran problema entre Isaac y él. Hasta entonces, Dios hizo algo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Acuérdese que todos los sufrimientos que usted pasa en la vida es por el hecho de lo que usted es ahora. Si yo no hubiera pasado de lo que he pasado, no fuera ahora lo que soy. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que yo no le ando pidiendo al Señor que arregle esto, que arregle lo otro, o que guarde a mis hijos, o que no ayude a mis hijos, o acá. Eso está en la soberanía de Dios. Yo simplemente le digo al Señor, Señor, invoco tu nombre. Lo que tú has decidido en tu soberanía ya está escrito. Y eso no puede ser cambiado. Solo te doy gracias por todo lo que venga. Sea de tu gloria o sea de tu cruz, pero todo lo aceptamos. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz no es, toma el sufrimiento. No, tomar la cruz es tomar todo lo que Dios ha designado para usted. Eso es tomar la cruz. Pero si a usted oye predicador que dice que Dios le quiere arreglar su matrimonio, hermano, y que ayune y que ore, que vamos a hacer retiros matrimoniales para enseñarle a usted a cómo agradar a su mujer, o su mujer cómo servirle a usted, va a vivir toda una vida soñando. Va a hacer soñar eso, hermano. Eso no lo decide usted. Eso lo decide. Y déjeme decirle que no hay arma más poderosa para Dios, para llevar al hombre a la verdadera comunión con Él, que utilizando a su pareja, sea para la mujer o sea para el hombre, utilizando a los mejores amigos. ¿Quién fue el que traicionó al Señor? Los dos mejores amigos que tenía, Judas y Pedro. Fueron los que no lo negó Tomás, porque Tomás era uno de los amigos lejanos. Bueno, Tomás hasta tenía discípulos. Ni siquiera se los entregaba al Señor los seguidores de él. Entonces, al Señor, los dos que más le amaban, Judas amaba mucho al Señor y Pedro también. Ambos le amaban, pero los dos le traicionaron. Gloria a Dios. Así es que el golpe no viene del enemigo, no, del más amigo. Gloria al Señor, del que más le dice a uno, estamos con usted, hermano. Estamos con usted, hermano. Esta palabra es grande, hermano. El Señor nos ha bendecido grandemente, hermano. El Señor hará grandes cosas con nosotros. Al final, ahí viene el golpe. Gloria a Dios. Decía mi papá que para subirse al caballo hay que sobarlo primero. Gloria a Dios. Primero lo soba uno el caballo, luego se sube. Y así es. Entonces, todos los que nos halagan al final nos traicionarán. No todos, gracias a Dios. No todos, gracias a Dios. Pero, si usted oye una promesa de que usted un día va a dejar de sufrir y que Dios quiere hacer de su matrimonio el más glorioso y que sus hijos van a ser los más santos, no, hermano. Mire, los primeros dos hijos que le nacieron a Abraham, los primeros, uno nació asesino. Si le hubieran nacido 8, ¿cuántos asesinos hubiera tenido Adán? Estoy hablando de Adán. Los primeros dos hijos que le nacieron, uno era asesino. ¿Ah? Imagínese usted que Dios es tan grande de que dijo Caín, como mi papá y mi mamá no tienen más hijos, voy a matar a este y solo voy a quedar.
Así es que todo esto que está aquí es mío. Ahora yo voy a hacer todo. Voy a ser el dueño de todo. Ah. Pero ¿qué le dijo Dios? Hay un grupo de gente que tú no has visto. ¿Cómo? Sí. Hay unos que tú no has visto. Y te voy a poner una marca para que cuando te vean no te maten. ¿No? Él no lo sabía eso. Él creía que solo él era. ¿No? ¿No? Eso creía. Sí. Y vas a andar, le dijo, paseándote todo el mundo para que sepas que no eres el único. No eres el único. Así como Elías. Solo yo he quedado. Dijo. Ah, solo yo he quedado. ¿No se ha fijado, hermano, que hay cristianos así en la congregación? Ministros, por ejemplo, dice, yo ya estoy listo para ir, ¿ves? Yo creo que me voy, dice. Usted no sé, dice, porque él siente que solo él ha quedado. Que todos los de la congregación son pecadores, pero que él es el verdadero santo. Él es el humilde, él es el manso, él es el cariñoso, él es el ejemplo, él es todo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El único que se atrevió a decir, yo soy el ejemplo de ustedes, fue Pablo. De ahí ni Pedro, ni Apolos, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, nadie. El único ejemplo era Pablo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué dijo Pablo? Imitadme, dijo. Dijo un hermano, yo quiero imitar a Pablo, hermano. Yo quiero imitarlo. Pero acuérdense, le dije yo, no solo en la revelación lo va a imitar, sino lo va a imitar en las palizas que le van a dar, en las arrastradas que le van a dar, en los problemas que se va a meter. Así es que si usted quiere y le dice al Señor, Señor, yo quiero imitar a Pablo, sepa que va a agarrar el paquete completo. Alabado, o sea, sí, pero quieren tener la gran revelación de Pablo, imitarlo en la revelación, imitarlo en la bendición, imitarlo en esto, pero no quieren imitarlo en los problemas. Alabado sea el nombre. Entonces, como llegó la promesa a hacer un pacto, ¿cómo fue que la promesa llegó a ser un pacto? La promesa llegó a ser un pacto al agregársele a la promesa un juramento, junto con un sacrificio, en el cual la sangre fue derramada, según Hebreos capítulo 15, versículo 7 al 18. Entonces aquí vemos que lo que hizo que la promesa se volviera un pacto y el pacto se volviera un testamento es el sacrificio, es la sangre. La sangre. Cada vez que usted dice, Señor, derrama tu sangre sobre mí, usted le está recordando al Señor de que su promesa se hizo pacto y su pacto se hizo un testamento. Ahora, cada vez que el Padre usted le recuerda que la sangre fresca está delante de Dios, entonces usted dígale, Señor, acuérdate que la sangre está delante de ti, la cual te recuerda que la palabra se hizo promesa, la promesa se hizo pacto y el pacto se hizo testamento. Y esa sangre es el sello de todo. Así es que por el mismo valor que tiene la sangre delante de tus ojos, es el mismo valor que yo tengo delante de ti. Alabado sea tu nombre. Así es que usted ya no tiene que andar pidiendo, sino tomando. Tomar y tomar. Porque la mayoría de denominaciones y la mayoría de ministros, no todos, gracias a Dios, siempre le están diciendo a las personas que busquen, que pidan. Vamos a orar ahorita, hermano. Vamos a pedir al Señor y se concentran en algo. Venga, este nuevo año, hermano, viene un nuevo año, el día final del año se ponen. Vamos a pedir al Señor algo. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Decía un predicador. ¿Qué quiere usted? Ponga ahí en el piso, ahí dibuje. Y ya aquel dibujaba un carro, el otro dibujaba una casa, el otro dibujaba papeles de migración, el otro pedía esto y lo otro. Hermano. ¿Y qué sucedió? Le llegó Donald Trump. Entonces, ¿qué pasó? Problemas más para los papeles. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mejor no hubiera orado por papeles. Gloria a Dios. Hermano, no se trata de papeles, ni se trata de las amenazas que nos suceden en la vida.
Todo está controlado por Dios. Todo. Yo tengo años en este país y siempre he visto gente que amenaza y amenaza y amenaza y amenaza y amenaza. Pero el control lo tiene Cristo. Nunca se le olvide que esos son títeres de Dios. Dios tiene los hilos. Y acuérdese que el Señor dice que Él está sentado en las esferas celestiales y allá tiene las cuerdas. Él mueve todo. Él mueve todo. ¿Ah? Porque inmediatamente que el hombre se vuelve... Le voy a decir por qué Dios permitió que este hombre llegara a ser presidente. Ahora, llegara a ser. Lo más importante es porque ya tiene 89 años, 79 años. Ya uno de esa edad, hermano, se le olvida muchas cosas. Ya necesita ayuda de aquí, necesita ayuda de allá, hasta para que lo metan a la limusina, hasta para que esto y lo otro. Entonces el hombre, como ya sabe que los días se le están acercando, se vuelve más misericordioso. Se vuelve más. Ahora, si lo agarramos de 40 años o 50 años, Dios nos libre. Un hombre de esos. Pero a esa edad, acuérdense que ellos van 3 años por uno. Cuando él tenga 80 va a tener 83 y cuando tenga 83 va a tener 86. Ellos van 3 años adelante. La política mata. Y cuando la persona se da la gloria en decir que él hace los cambios, peor todavía. Así es que de eso no espere nada bueno. La venganza del Señor y el Señor se encargará de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo le cuento mi testimonio, que yo estuve en este país muchos años sin documentos, muchos años, y nunca me sentí ilegal. Cuando yo miraba que me decían que iban a agarrar a ciertas gente, decía yo, pobrecitos, las personas que no tienen papeles, decía yo, y yo era ilegal, pero nunca me creí ilegal. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Cristo y somos dueños de todo el universo, dice la palabra. No es el hombre, es Cristo. Así es que los ilegales son los inconversos, como decían los indios, ¿verdad? Nosotros somos los nativos, ustedes son los extranjeros. Alabado sea el Señor. Nosotros somos los verdaderos ciudadanos, no solo de la tierra, sino del cielo. El Señor es el que tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo promesa, la promesa se hizo pacto y el pacto, por medio de la sangre, se volvió un testamento. Y en ese testamento está escrito y estipulado de que el único que decide por usted es Dios. Y que usted no debe de temer lo que el hombre haga o lo que el hombre diga. Gloria al Señor. Acuérdense que entre más el hombre habla, más se compromete. Cada vez que un político habla y habla y habla, todas esas palabras que dijo, Dios se las va a cobrar. Por eso es que Dios le dice a uno que no ande hablando, que no hable mucho, porque una vez que sale de la boca, va a tener que comprometer, se compromete, y un día va a tener que dar cuenta de lo que dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el pacto es un acuerdo en el cual una de las partes que promete llevó a cabo ciertas cosas a favor de la otra parte. Entonces, una parte, que es el testador, hace un acuerdo con la otra parte, que es el heredero, en el cual se le compromete que todo lo que está escrito ahí le pertenece. Eso quiere decir que Cristo, en la cruz del Calvario, hizo un acuerdo con nosotros, que todo lo que estaba escrito nos pertenecía. Gloria a Dios, es nuestro derecho. Mire, hermano, si usted cree la palabra del Señor y la cree de la forma en que la palabra está revelada, le aseguro que no tendrá temor de nada. Entonces, a su vez, un testamento es el legado de lo que ya ha sido logrado. Es la última voluntad, un documento jurídico, un literal, en el cual es solemne, mediante el cual una persona dicta disposiciones respecto de sus bienes y asuntos para que sean cumplidos después de su muerte.
Así es que todo lo que está ahí es solemne. Todo lo que Cristo escribió en su testamento es solemne. Y por lo tanto, eso se cumple porque se cumple. Es su derecho. Va, va, va comprometido la solemnidad de Dios. Dios se comprometió como Dios soberano en justicia y en verdad de que lo que está escrito en el testamento es suyo. Es su derecho. Le pertenece. No tiene que andarlo pidiendo, sino solamente ya es suyo. Solo dele gracias al Señor por lo que Él ya hizo por usted. Pero si usted se pone, Señor, ayúdame. Señor, no tengo un trabajo. Señor, ten misericordia de mí porque mira cuántos problemas me suceden y todo eso. Ay, hermano, esas oraciones son para los que no han conocido la verdad. Pero la Biblia en su totalidad es realmente el testamento de Dios. Incluso sus dos partes se le llama el Antiguo y Nuevo Testamento, lo cual indica que no solamente el Nuevo, sino el Antiguo, todo lo que está escrito ahí, le pertenece por derecho. Una persona que era archimillonaria, tenía muchos hijos y toda su fortuna se la dejó al jardinero. Toda su fortuna se la dejó al jardinero. Lloraron los hijos, maldijeron, buscaron abogados, buscaron esto y lo otro, pero nunca pudieron cambiar. Así que Satanás puede hacer lo que quiere, pero nunca podrá cambiar lo que ahí está testificado, porque está la solemnidad de Dios, la grandeza de Dios está comprometida ahí, la verdad de Dios, la justicia de Dios, todo lo que Dios es, está comprometido. Todo el sacrificio, desde la encarnación, vivir humano, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión, exaltación, entronización, todo está comprometido en ese pacto, en ese testamento. Es su derecho. Solo créalo, recíbalo, es suyo, le pertenece. Alabado sea el nombre del Señor. Con una fe así, con una revelación así, con una palabra así, déjeme decirle, hermano, que usted jamás pasará necesidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero evite la mezcla. Evite la mezcla. Dios es un Dios que habla. Oiga lo que dice. Dios es un Dios que habla. Cuando más habla, más está atado a sus palabras. Todo lo que Dios habla, se ató. Por eso es que después de que lo que hizo Abraham, decíamos, sucedió algo grandioso, porque Dios se ató en el momento que le hizo una promesa. Si Dios no hubiera hablado, no tuviera por qué cumplir lo que dijo. Pero ya habló. Y no solo habló, sigue hablando. Por eso yo le digo a usted que entre más uno habla, más se compromete en lo que dice. Si uno le pregunta a alguien, por ejemplo, supe que no tienes trabajo, ya se comprometió a ayudarle por preguntón. Mejor no le hubiera preguntado. ¿Ah? ¿Para qué le va a preguntar si no lo va a ayudar? Entonces Dios sabía que al hablar se iba a comprometer. Y para asegurarle a usted que lo que él habló es un compromiso y se ató Dios a su palabra, él sigue hablando. Y lo que dice es, te lo voy a cumplir. Te lo voy a cumplir. Mira, te sigo hablando, no dejo de hablar. Dios sigue hablando desde el ministerio celestial. En el ministerio terrenal ya dejó de hablar, pero en el ministerio celestial apenas está comenzando. Gloria al Señor. Y el Señor no dejará de hablar. Así es que mientras hable más se ata a lo que dijo. Mire qué comprometido está Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios no puede dejar de hablar. Dios tiene mucho que decirle al hombre. La Biblia está llena del hablar de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dijo tanto en esta palabra y sigue diciendo mucho en esta palabra. Y Dios no dejará de hablar su palabra. Habla todos los días. Y cada vez que Dios habla, más se compromete. Cuando nosotros hablamos, inconscientemente, hacemos promesas de lo que decimos.
Y aunque no las cumplimos, pero Dios nos obliga a cumplirlas. Quizás no las cumplamos, por ejemplo, decimos nosotros, hermano, no tienes trabajo, no tengo para la renta, no tengo para la otra y la otra, y uno por pregunto se compromete. Y quizás no ayude a este hermano, pero tarde o temprano va a tener que ayudar a otro. Lo va a tener que hacer, porque su promesa fueron sus palabras. Se ató a sus palabras. Así que mejor quedarse callado. Pero Dios no puede quedarse callado. Dios sigue hablando. Y entre más habla, más se ata lo que dice. Gloria al Señor. Él habla sin cesar. Revela sin cesar. Por eso la palabra se vuelve exquisita y la palabra no deja de... Un día el Señor me dijo que Él no ocultaría su verdad y que sabríamos todo lo de Él, porque Él había hecho un pacto. Y que nadie le preguntaría a nadie quién es, sino que Él, todos le conocerían. Y cuando el Señor se presentó a los discípulos en Juan 21, dice que nadie le preguntó quién era porque todos sabían quién era. Entonces el Señor se ha comprometido a revelarse a nosotros. Y dijo que el Espíritu nos daría a conocer toda la verdad y nos guiaría toda la verdad y que el Espíritu nos recordaría todas las cosas y todo lo que oyera lo diría. Así es que por eso es que Dios está comprometido a eso. Así es que yo no tengo que andar buscando en la Biblia tanto y decir, oh, Señor, háblame, Señor, que yo entienda eso, que yo entienda lo otro. No, usted lee la palabra y ya sabe que Dios está comprometido. Entonces usted empieza a leer y la Biblia se abre. Gloria a Dios. Se abre porque Dios está atado a lo que dijo. Gloria al Señor. Entonces, Dios ha hablado tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ha hablado mucho. En el hablar ha hecho promesas. La Biblia está llena de muchas promesas. Promesas dadas a Adán, a Noé, a Abraham, a David y a nosotros, los creyentes testamentarios. Dios todo lo que habla nos promete. Pero acuérdense que en el momento que la palabra que nos habla se hace promesa, la promesa se hace pacto y el pacto se hace testamento. Y por lo tanto Dios queda comprometido a cumplirlo. Si el Señor no hubiera muerto, esas promesas habrían permanecido solo como simples promesas. Pero al fin de cumplir dichas promesas, Él murió y mediante el derramamiento de su sangre, esas promesas llegaron a ser un pacto. Ahora existe el firme compromiso de que Dios está obligado a cumplir. Este pacto es un derecho que a nosotros nos corresponde recibir. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos gozosos, porque la palabra del Señor se cumple. Es un testamento. Créalo, hermano. Ya no ore como mendigo. ¿Qué le dijo el Señor Pedro a aquel hombre? No te puedo dar oro ni plata porque eso se le da al mendigo. Te voy a dar al dueño del banco. ¿Para qué le va a dar el dinero del banco si un día se le va a acabar? Mejor le da al dueño. ¿No? Como dijo alguien, ¿para qué le voy a dar pescado a este? Mejor le enseño a pescar. De igual manera, ¿para qué Pedro le iba a dar dinero si al rato se le iba a acabar? Mejor le da a Cristo. Entonces usted tiene a Cristo, hermano, pero nosotros seguimos pidiendo como mendigos. Señor, no tengo para comer. Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo esto. Mire cómo son nuestras oraciones, porque así nos han enseñado los hombres. Y a nosotros como nos encanta andar oyendo mensajes por todos lados. Nos agrada, hermano. Y entonces lo que no sabemos nosotros, que en el momento que usted presta el oído, ya se comprometió con el que le habla. Ya se ató con el que le habla. Y el espíritu que esa persona tiene se lo transmite. Gloria a Dios. Todo le transmite. Gloria al Señor. Así es que nadie le predique algo diferente. ¿Qué mejor noticia? Que la palabra se hizo promesa, la promesa se hizo pacto y ahora es un testamento, porque la sangre, el sacrificio de Cristo nos confirma que Él ya murió y que por lo tanto nosotros hoy somos herederos de todo y que la sangre del Señor nos cubra.